Programa especial de Punto de Partida. Vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Hugo Luis Amert, quien viene trabajando hace décadas y es uno de los referentes a nivel provincial del ProHuerta, este programa que surgió hace casi 30 años, básicamente. 3 décadas de este programa, mucho para desmenuzar, para analizar junto a Hugo. Hugo, gracias por estos minutos. Gracias por contactarse y bueno, tener la posibilidad de contar un poco lo que uno vivió con este programa, con este proyecto ProHuerta. Contanos un poco cómo surge, ¿no? 30 años atrás es una vida, Hugo, lo que para ustedes me imagino. Bueno, un poco la historia, yo no fui a nivel nacional de los primeros técnicos, porque eso surgió, como lo dice el programa, en el año 90, empezando el año 90, donde, bueno, por motivos obvios conocidos que pasaba la Argentina de extrema necesidad de familias vulnerables, surgió el programa ProHuerta como una alternativa para aquella gente que menos tenía, ¿no es cierto? Un poco el mentor de esto fue el ingeniero Díaz. Surge la prueba de ProHuerta en algunos barrios de Buenos Aires y de Rosario, y después al otro año comienza en Santa Fe. Más precisamente, una de las primeras contratadas fue en la Agencia de Esperanza, y después al otro año enseguida estuve yo en Santa Fe, ¿no es cierto? Entonces, es un proyecto que nace por necesidad de darle una salida en esos momentos de los 90, para que la gente tenga una autoproducción de alimentos, ¿no? Estamos hablando, Hugo, de una etapa anterior inclusive a la sojización en la República Argentina, ¿no? Porque estamos hablando de principios de los años 90. El avance de esto tiene que ver también un poco, bueno, con la expulsión de muchas familias, a su vez de lo que es la ciudad rural, ¿no es cierto? Y las ciudades abarcadas de gente que ahí no tenía trabajos fijos, y bueno, esto fue, digamos, como en su momento como una caña de pescar, que creo que lo sigue siendo para mucha gente, en el cual el componente social fue de importancia, ¿no es cierto? Cuando hablo de lo social, hablo no solamente de los técnicos que fueron en su momento contratados. Imagínate que nosotros estuvimos contratados, yo por ejemplo en mi caso estuve más de 12 años contratado, claro. Sino de muchas instituciones y trabajo ad honorem de mucha gente, de promotores barriales ad honorem. O sea, ese fue un poco el componente fuerte de ProHuerta en su momento, trabajando ad honorem, y después muchos de esos trabajadores, de esos promotores barriales o institucionales, pasaron a ser técnicos contratados por el Estado para hacer un trabajo remunerado y de mejor calidad, ¿no es cierto? Yo quiero, si vos me permitís, Sí, por favor. A vos y a toda la audiencia, cómo desembarca ProHuerta en Santa Fe, ¿no es cierto? Más precisamente en el cinturón hortícola de Ángel Gallardo Montevera en su momento. La agencia de extensión rural de INTA Montevera estaba ubicado en lo que es hoy el COE, el Centro Operativo Experimental, donde se desarrolla el INTA, ¿no? Ahí fue la primera agencia, en esas oficinas donde en su momento, hace muchos años, el ingeniero Alonso hizo el primer híbrido de maíz y los primeros ensayos de soja. O sea, imagínate lo que estábamos hablando, de la mano del Ministerio de Producción de Santa Fe, ¿no? O sea, eran terrenos compartidos entre el Ministerio de la Producción de Santa Fe, el MAGIC en su momento, con el INTA. Ahí surge la posibilidad a una entrevista. Bueno, me termino contratado y los primeros trabajos fueron, obviamente que uno es muy inexperto en muchas cosas, ¿no? Claro. Uno saliendo de un pueblo, en Santiago Norte,
para mí Santa Fe era la gran ciudad, pero no conocía cómo era la realidad de los barrios. Entonces, cuando yo digo de promotores, quiero, y permítanme nombrar a dos personas que fueron un poco los mentores, los primeros promotores de Prohuerta. El caso de Julia Ramírez, que fue agente comunitaria del Miri López, y de Alcide Fabro en el oeste, diríamos, uno en el este, por el barrio donde se trabajó, que fue todo lo que es el mercado Abasto y a los alrededores, San Agustín 1, 2, la Tablada, Abasto, etcétera, etcétera, todos esos barrios, y más del otro lado, la zona de Alto Verde, a través de Alcide Fabro, que fue docente de la Escuela Agrotécnica. Obviamente teníamos una coordinadora de Prohuerta, Yoli en su momento, y el ingeniero Scaglia, jefe de agencia del INTA. Y bueno, ahí desembarcamos nosotros como pollitos nuevos, recién llegados, y quiero por ahí revalorizar con la gente que nos rodeaba, Julia y todos los promotores, quiero revalorizar un poco el trabajo en terreno. En esa época era fundamental, no había la conectividad ni los medios de comunicación que hoy tenemos. Entonces, el puerta a puerta, el trabajo de ir caminando por el barrio, de ir metiéndonos en una vecinal, de empezar a dialogar y contar esto nuevo que era Prohuerta, fue fundamental. Y la continuidad, porque muchas veces por ahí la gente era descreída. ¿Qué nos quieren vender estos? ¿Qué vienen con un paquete de servicios? ¿Qué es esto? ¿Están haciendo política? No, era, diríamos, sí, era un tipo de política, pero diríamos neutral, porque si hay algo que destacar, nosotros dentro de INTA y dentro de las instituciones siempre fuimos lo más neutral posible, pero era una política de seguridad alimentaria. Entonces, obviamente que yo hablo con estos términos ahora, con el diario. Sí, quizás hubo neutral en respecto a la partidocracia, a los partidos políticos, pero no neutral en la cuestión de la soberanía alimentaria y en la cuestión de liberar a la gente, ¿no? Darle la técnica para que pueda producir su alimento. En un contexto, volvemos sobre el contexto porque es fundamental, habían sucedido 2 hiperinflaciones en la República Argentina, ¿no? En los últimos años de los 80, y bueno, un nivel de pobreza que había aumentado muchísimo. Hablar. Entonces, por un lado, el trabajo en territorio, el caminar el barrio, junto con gente que uno conocía y que te abría las puertas, porque si no, no hubiera sido posible. Por eso la nombro a Julia, que fue un poco la llave de entrada a los barrios. Ella, como era gente comunitaria, era encargada de las comunas, recorrer la gente, las necesidades. Entonces, como ya era conocida ella por la gente, a mí me resultó un poco más fácil para entablar ida y vuelta de las semillas de puerta. Y bueno, lo primero que empezamos a hacer en una vez, ese primer año que yo estuve contratado, fueron hacer capacitaciones prácticas. Capacitaciones prácticas con la gente al lado, haciendo una huerta que para muchos era una novedad, y eso fue lo que más pegó. O sea, eso fue lo que más pegó, porque se fue corriendo de voz en voz, los pedidos de semillas eran cada vez más, surgió la posibilidad de entablar con instituciones de los barrios, llámese Cáritas, Hogar de Ancianos, los Sin Techos. Después surgió el trabajo con las cárceles, o sea, con Cárcel Las Flores también. Esto permitió que el proyecto se vaya abriendo en forma horizontal y formando a su vez, éramos como, diríamos, a mí me formaron y yo a su vez formaba promotores, o sea, era todo un camino de formador de formadores, con un término muy social y muy horizontal, o sea, nadie era más que nadie. Creo que también es el sentir la gente, el ida y vuelta con la gente, que notamos muy buena onda en los barrios de Santa Fe, y al poco tiempo teníamos una gran demanda de semillas. Entonces,
el primer centro de divulgación de ProHuerta fueron los agentes comunitarios del Miri López, porque ellos a su vez estaban en la mayoría de los barrios de Santa Fe, en la mayoría de los barrios con mayores necesidades. Entonces surgían huertas muy pequeñas hasta huertas grandes en lo que era la Tablada, el frigorífico viejo, que hoy está todo poblado, ¿no es cierto? Obviamente que después, recuerden que aparecieron, en el tiempo aparecieron los planes Trabajar, etcétera, etcétera. Pero yo, al tiempo que estuve en Santa Fe, al año, no solamente existía el componente semillas, sino que ya se estaba cuajando en el INTA Pergamino, se estaba formando el componente granja, que fue, diríamos, el segundo gran paso del proyecto ProHuerta. O sea, y esto lo quiero decir con todas las letras porque reafirmó el proyecto ProHuerta. Porque la gente no solamente tenía las semillas para sembrar y tener la verdura, sino que poco a poco el ProHuerta Granja, que nosotros en su momento las primeras pollitas negra INTA y rubia INTA, que fueron gestadas en su momento por un trabajo en equipo del ingeniero Bonino, del INTA Pergamino, nos abrió las puertas en forma espectacular. Imagínate que fuimos a buscar con Yolanda, en su momento, las primeras 300 pollitas ponedoras y pollos camperos, y los criamos yo, porque era miedoso de no entregarlas enseguida, porque me parecía que se le iban a morir, etcétera, etcétera. Las entregué a los 15 días, criándolas abajo de una galería en el INTA, en el cual el ingeniero Calia medio me quería correr, porque ya se sentía olor de la crianza de las pollas. Entonces, bueno, pero fueron todos procesos que después se fueron afianzando y que nos permitió, yo creo que con la comunidad santafesina, tener un ida y vuelta en forma permanente. Obviamente que la audiencia de ProHuerta no siempre fue la misma. En los barrios iba cambiando, porque había gente que llegaba, gente que se mudaba. Entonces, en algunas ocasiones con las instituciones había que empezar de vuelta con el tema de la capacitación. Pero después, con la impronta esta de la red de promotores, nos permitió entregar el insumo semilla, que era el fundamento del ProHuerta, entregar las semillas a promotores y ellos a su vez las entregaban en los barrios. Y cuando había una demanda de capacitación, alguna necesidad técnica o el tema de alimentación, imagínate que nosotros distribuimos semillas que venían de FECOAGRO San Juan, que es lo que existe al día de hoy. O sea, de una cooperativa de pequeños productores hortícolas, donde había una variedad de semillas impresionante. Un poco, yo diría casi un doble, un triple de lo que se está entregando hoy. O sea, había en los gobiernos de aquel momento era como que priorizaban mucho más el tema de la cantidad de semillas. Pero lo que yo quería decir era que no todas las semillas la gente la conocía. Nos costó mucho y digamos que la gente siembre habas, arvejas o cultivos no tradicionales. O sea, por ahí la gente conocía más el maíz, el zapallo o la chicoria o la lechuga y el resto no lo conocía. Entonces eso fue todo un proceso. Pero uno de los pasos que nos permitió ahondar en la educación fue los encuentros de promotores escolares, que en su momento, de muchos años, los primeros encuentros de escuelas los hacíamos en sede de Boulevard Galvez o Pellegrini, no recuerdo, de la sociedad. Imagínate, ahí hacíamos los encuentros con las escuelas, donde nos daba muchas satisfacciones ver cómo los chicos aprendían a hacer la huerta y mostraban sus trabajos. Entonces, me parece que la fortaleza pasa por esa red de promotores institucionales escolares y después, con los años, en 4 o 5 años más, surgió la necesidad de, porque la mayoría de los técnicos contratados eran ingenieros agrónomos o médicos veterinarios. En su momento se ve la necesidad de hacer un trabajo más holístico, de una mirada un poco más social, y entonces se empiezan a contratar técnicos y técnicas
de otras disciplinas, terapistas, asistentes sociales, hoy trabajadoras sociales, también con otra mirada nos enseñaron y nos aportaron otras técnicas en lo social y organizativo para que este proyecto sea más sustentable. Entonces, yo creo que en ese entonces la mirada de INTA fue fundamental para poner los ojos en otros profesionales de las ciencias para abordar cosas fundamentales como la soberanía y la seguridad alimentaria, me parece. Claro, es una mirada más social, ¿no? Porque el técnico muchas veces, no lo digo únicamente por los ingenieros agrónomos, Hugo, pero digo, hay digamos, una tendencia, una mala tendencia en las academias argentinas a disociar la técnica de lo social, ¿no? Cuando vos fijate qué paradoja, Belgrano hablaba precisamente de unificar la enseñanza técnica de oficios con el conocimiento de la historia y de lo social, de nuestra cultura, que es fundamental. Más allá de por ahí de alguna tradición, por ahí un poco verticalista, desde el punto de vista de lo técnico, de lo social, ya se cuajaba y había técnicos que hablaban de huerta orgánica o huerta agroecológica. Entonces nosotros tomamos también modelos a imitar y obviamente a trasladarlos a otras zonas y adaptarlos a otras zonas a través del técnico, yo también te lo nombro, que fue para nosotros fundamental, que fue Hugo Riquelme. Hugo Riquelme de Mendoza, desde hace añares, que bueno, ya debe estar jubilado, pero diríamos fue un poco el mentor dentro de ProHuerta de la realización de la biodiversidad y de la huerta agroecológica. Entonces ya en esos momentos se hablaba de la huerta orgánica con los distintos componentes de asociaciones, rotaciones y abonos, pero él hizo mucho hincapié en la biodiversidad. O sea, cosa que era novedosa, que al día de hoy está estudiado, se están estudiando las franjas trampa, la necesidad de diversidad de cultivo y de floración y de floración. Él fue un adelantado para la época, porque imagínate que los modelos de Hugo Riquelme a través de los cultivos orgánicos de frutas y verduras se hicieron en Mendoza y trasladado esos modelos a ProHuerta. Entonces, yo creo que es muy valioso todos los técnicos, los aportes de los técnicos y de las técnicas, cada uno en su disciplina, que permitió que este proyecto fuese adelante. Ahora, este proyecto no hubiera sido, diríamos, exitoso. Yo me atrevo a decir que es un proyecto exitoso porque duró 30 años y pasamos por todos los gobiernos, que no es poco. Hay muchos gobiernos que nos quisieron por ahí correr a un costado. Entonces, yo creo que esto fue exitoso por el convencimiento de la gente, por la confianza que la gente vio en el INTA, en los técnicos de INTA y en las distintas instituciones, y en esa red de promotores que hasta el día de hoy está con muchos cambios, obviamente, con muchos cambios, porque ya no tenemos los promotores viejos, se fueron jubilando, entonces claro, hay que renovar ese sistema y hay que buscarle la vuelta por donde fortalecerlo. Eso por un lado, y el tener una cooperativa como FECOAGRO, que en el mundo hay una cooperativa de este tipo. ProHuerta es a nivel mundial, diríamos, reconocido porque fue un modelo copiado para llevar esta propuesta a otros países. Y FECOAGRO se mantuvo también porque al ganar las licitaciones todos los años, el Estado les compraba la semilla. Pero esa semilla no era producida por una multinacional, y eran semillas de autopolinización, o sea, de polinización abierta, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, sí. Hay que realizar este modelo en ese sentido. Producción propia de semillas y pequeños productores que, gracias al consumo de toda la Argentina de las semillas de ProHuerta, ellos podrían seguir adelante año tras año. Entonces, yo creo que es interesante, Hugo, este raconto que estás haciendo, y también me imagino que para ustedes, hacia adentro de la institución del INTA, así como han sabido desarrollar miradas vinculadas a la agricultura
en grandes extensiones y la mirada también hacia lo urbano a través del Pro Huerta. También un desafío en un país que es la octava superficie a nivel mundial, como Argentina. Un desafío hoy, pensando en el hoy, no solamente la continuidad de estos programas, sino también la vuelta de la gente al campo y cómo puede aportar el INTA en esa instancia, ¿no? Porque estamos hablando de un programa de Pro Huerta que tiene una mirada más urbana. Sí, bueno, me recordaste porque en el nacimiento ese de Pro Huerta y yendo a nuestra institución, porque yo hablo de INTA porque es mi institución en la cual yo aún hoy pertenezco, con sus aciertos y errores, pero en su momento el INTA ya trabajaba con los clubes de rurales y ya había una llegada técnico de INTA a los pequeños productores hasta con los clubes de rurales, y ahí de a poquito también desembarcó Pro Huerta en la parte rural, pero obviamente la mayor cantidad de insumos, semillas y aves fueron para la parte urbana y periurbana. Entonces, yo eso lo quiero destacar también, porque a su vez el componente semilla dentro de Pro Huerta se nutre de pequeños sobrecitos de semillas, como todos lo conocemos, pero a su vez de semilla a granel, que es un componente para los pequeños productores que tienen más superficie. Entonces, Pro Huerta siempre, esa caña de pescar nunca faltó, salvo en los que hemos pasado por algunos gobiernos de la cantidad de semilla no era la óptima o no venía en tiempo y forma. Eso nos obligó a usar otro tipo de estrategia. Hugo, muy interesante el raconto que estás realizando. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar de la actualidad, no solo de Pro Huerta, sino de uno de los modelos urbanos en el desarrollo de la soberanía alimentaria y de las huertas, que es Galvez. Ya venimos. Gracias. Continuamos en Punto de Partida.